Durante años, Adolfo Ángel fue para millones de personas la voz de un amor inquebrantable, el rostro sereno de un romanticismo que parecía inmune al paso del tiempo. En los escenarios todo brillaba. Su nombre imponía respeto. Sus canciones despertaban recuerdos y su historia pública parecía construida sobre éxito, disciplina y una devoción absoluta por los sentimientos verdaderos. Pero detrás de esa imagen impecable comenzó a crecer una sombra que nadie quería mirar de frente. Lo que parecía una vida sentimental estable terminó envuelto en rumores de ruptura-dolor y una herida emocional que golpeó con fuerza al hombre que durante décadas le cantó al amor como pocos. Y ahí es donde esta historia se vuelve más perturbadora. Porque no estamos hablando solo de una separación, ni de un escándalo cualquiera. Estamos hablando del derrumbe interior de un artista que había hecho de la sensibilidad su mayor fortaleza y que de pronto tuvo que enfrentar el vacío, la decepción y el peso insoportable de sentirse traicionado en lo más íntimo. Antes de que todo se fracturara, Adolfo Ángel vivía rodeado de prestigio, reconocimiento y una conexión única con su público. Pero hay golpes que no se anuncian, con titulares llegan en silencio, se instalan dentro del hogar y destruyen desde adentro lo que parecía más sólido. Esa es la herida que vamos a recorrer, la caída emocional de un ícono romántico. La transformación de un hombre admirado en una figura marcada por el dolor. Y el momento exacto en que la vida que parecía perfecta empezó a desmoronarse sin remedio. Porque cuando el amor se convierte en desengaño, el golpe no solo rompe una relación, también rompe la confianza, la identidad y hasta la manera de mirar el propio pasado. Y en el caso de Adolfo Ángel, ese quiebre no solo sacudió su mundo privado, también cambió para siempre la forma en que muchos comenzaron a mirar al hombre detrás de las canciones. Lo más impactante de esta historia es que la fractura no apareció de un día para otro. Antes del quiebre definitivo, hubo silencios extraños, distancias que crecían, y una tensión emocional que empezó a corroer lo que durante mucho tiempo pareció un refugio estable. Desde fuera todo podía lucir bajo control. La figura pública seguía en pie. El nombre de Adolfo Ángel seguía ligado al prestigio, a la música romántica y a una trayectoria impecable. Pero dentro de su vida privada, algo ya no encajaba. Con el paso del tiempo, la armonía que alguna vez sostuvo su mundo comenzó a resquebrajarse, no con escándalos públicos inmediatos, sino con cambios sutiles que suelen ser más peligrosos precisamente porque casi nadie los detecta a tiempo. La distancia emocional fue ocupando cada conversación. La confianza dejó de sentirse firme, y el hombre que había dedicado su vida a convertir los sentimientos en canciones, empezó a enfrentar una realidad mucho más cruel que cualquier letra dolorosa. Lo verdaderamente devastador no fue solo la ruptura en sí, sino la carga psicológica que vino después. Cuando una persona construye su identidad alrededor de la lealtad, el compromiso y la entrega total, una decepción íntima puede convertirse en un golpe demoledor. No afecta solo el corazón, también sacude la autoestima, la calma mental y hasta la capacidad de seguir adelante con normalidad. Eso fue lo que comenzó a ocurrir en esta etapa. La tristeza dejó de ser una emoción pasajera y empezó a transformarse en un peso constante. Quienes seguían su carrera veían a un artista respetado, pero en lo profundo Adolfo Ángel comenzaba a vivir una batalla silenciosa, una batalla contra la desilusión, contra la sensación de pérdida
y contra el derrumbe de una imagen personal que él mismo había protegido durante años. Y ahí está la verdadera fuerza de esta historia. No en el rumor fácil ni en el morbo superficial, sino en la caída íntima de un hombre que parecía tenerlo todo y que de pronto empezó a quedarse sin suelo bajo los pies. Porque hay traiciones que no solo ponen fin a una etapa, también obligan a una persona a mirar su vida entera desde otro ángulo. Y en el caso de Adolfo Ángel, esa mirada empezó a ser cada vez más dolorosa, más oscura y más difícil de sostener. Después del desgaste silencioso llegó la etapa más dura. No fue necesariamente un instante teatral, ni una escena diseñada para el escándalo, sino algo mucho más devastador. La certeza de que su vida sentimental ya no podía sostenerse como antes. Cuando una verdad dolorosa termina imponiéndose, incluso sin todos los reflectores encima, lo que se rompe no es solo una relación. Se rompe la seguridad emocional de una persona, se desmoronan los recuerdos que antes parecían intocables, y cada gesto del pasado empieza a verse con sospecha. Para Adolfo Ángel, esa etapa significó entrar en un territorio emocional desconocido. El hombre que había sido identificado durante años con serenidad, romanticismo y control, comenzó a cargar una herida interna que no se resolvía con silencio ni con distancia. La decepción empezó a invadirlo todo. Lo que antes podía ser rutina, ahora pesaba. Lo que antes inspiraba, ahora agotaba. Y lo que antes representaba refugio, comenzó a sentirse como un espacio lleno de ecos dolorosos. La música, que durante décadas había sido su lenguaje más poderoso, empezó a convivir con una tristeza difícil de ocultar. Porque cuando un artista pierde estabilidad en la parte más íntima de su vida, su mundo creativo también se resiente. No se trata solamente de cantar o de presentarse ante el público. Se trata de encontrar sentido para seguir transmitiendo emoción cuando por dentro todo parece quebrado. Esa contradicción fue creciendo y convirtió su proceso personal en algo mucho más profundo que una simple ruptura sentimental. En esta fase, lo más duro no era solo aceptar que una etapa había terminado. Lo más duro era asumir que el daño no desaparecería rápidamente. Las heridas causadas por la desconfianza dejan una marca lenta, persistente y difícil de arrancar. Por eso su historia comenzó a percibirse no como un episodio pasajero, sino como el inicio de una transformación dolorosa. Una de esas transformaciones que cambian la manera de hablar, de mirar, de recordar y hasta de habitar la propia soledad. Y mientras el público seguía recordando la imagen del ícono romántico en privado, empezaba a imponerse otra realidad, la de un hombre golpeado por dentro, enfrentando el peso de una decepción que no solo alteró su presente, sino también la forma en que empezó a entender todo lo que había vivido antes. Con el paso del tiempo, el golpe dejó de sentirse como una tormenta repentina y empezó a convertirse en un desgaste permanente. Ahí es donde muchas historias se vuelven más duras de comprender, porque después del impacto inicial, no siempre llega la calma. A veces llega algo peor, una rutina vacía, una sensación de cansancio constante, y una lucha interna que se libra en silencio, lejos de los aplausos, lejos de los escenarios y lejos de la imagen pública que durante años pareció inquebrantable. En el caso de Adolfo Ángel, esa etapa adquirió un peso especial, porque su identidad artística siempre estuvo unida a la emoción, a la entrega
y a la idea de que el amor todavía podía sostener una vida entera. Cuando esa base se resquebraja, no solo se resiente el hombre, también se resiente el artista. Cada recuerdo empieza a doler distinto. Cada canción adquiere otro significado. Cada palabra pronunciada sobre fidelidad, pasión o dolor deja de ser solo una interpretación y se convierte en una herida abierta. Lo más cruel de una decepción profunda es que no destruye todo de una sola vez. Va avanzando poco a poco, cambia el ánimo, apaga la energía, altera la manera de relacionarse con el mundo y convierte la memoria en un territorio hostil. Lo que antes producía consuelo puede empezar a provocar tristeza. Lo que antes servía de refugio puede terminar recordando precisamente lo que se perdió. Y así, casi sin ruido, una persona empieza a sentirse extraña dentro de su propia vida. Esa es la dimensión más dura de esta historia. No solamente la fractura sentimental, sino el desgaste que vino después. La sensación de que algo esencial se había quebrado por dentro y que volver a ser el mismo ya no era una promesa sencilla. Porque hay dolores que no se superan con una explicación, ni con el paso de unos días, ni con la voluntad de aparentar fortaleza. Hay dolores que se quedan instalados, que cambian el ritmo de la vida y obligan a seguir caminando con una parte del alma todavía lastimada. Y justamente ahí, en ese desgaste lento, es donde la figura pública empieza a separarse del hombre real. El público sigue viendo al ícono, pero por dentro, la persona que sostenía esa imagen lucha para no derrumbarse del todo. Al final, lo que vuelve esta historia tan poderosa no es solo el contraste entre la fama y el dolor, sino la imagen que deja detrás de sí. Adolfo Ángel fue durante años una de las voces más reconocibles del romanticismo latino, un artista asociado con la elegancia emocional, con la entrega absoluta y con esa idea casi sagrada de que el amor verdadero todavía podía cantarse con convicción. Por eso mismo, ver cómo una herida íntima podía sacudir incluso a una figura así, convirtió su caso en algo mucho más profundo que un simple episodio sentimental. Porque cuando alguien ha construido su vida alrededor de la sensibilidad, el golpe de una decepción no se limita al ámbito privado. También toca la esencia con la que esa persona se presenta ante el mundo. Y eso es lo que hace tan amarga esta caída. No estamos viendo solamente el final de una etapa personal. Estamos viendo el momento en que un hombre admirado tuvo que enfrentarse a la posibilidad de que ni el éxito, ni la trayectoria, ni el cariño del público bastan para proteger a nadie del derrumbe interior. Lo más duro es que muchas veces las historias como esta no terminan con una respuesta clara ni con una recuperación inmediata. Terminan dejando una marca, una cicatriz silenciosa, un antes y un después que ya no se puede borrar. Y en el caso de Adolfo Ángel, esa marca parece haber cambiado para siempre la forma en que se percibe su recorrido. Detrás del artista respetado quedó la figura de un hombre profundamente golpeado, obligado a rehacer su mundo emocional desde las ruinas de una confianza perdida. Sin embargo, quizá ahí también está la parte más humana y más inquietante de todo. Que incluso quienes parecen más fuertes, más admirados y más completos, pueden quebrarse por dentro cuando la traición toca el lugar exacto donde una persona guardaba su fe, su calma y su sentido de pertenencia. Esa es la razón por la que esta historia sigue provocando impacto. Porque no habla solo de Adolfo Ángel,
Habla del precio devastador que puede tener una decepción cuando destruye no solo una relación, sino también la idea misma de hogar, de lealtad y de verdad. Y así detrás del brillo de los escenarios queda una pregunta que todavía pesa. ¿Cuánto dolor puede soportar un hombre que pasó la vida cantándole al amor cuando descubre que en su propia historia el amor también podía convertirse en la herida más profunda de todas?